Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Irlanda Tostado aquí desde las cabinas de FM en Jalisco Radio, transmitiendo completamente en vivo, porque sí, nos gusta hacer el programa en vivo, sentir la vibra de la emoción del en vivo, sobre todo también porque eso nos permite tener comunicación con todos, todas ustedes, dialogar, recibir sus mensajes y claro, ¿por qué no también rifar boletos? Porque si no vamos en vivo, pues difícilmente lo podremos hacer y hacer el sorteo y bueno, toda esa magia que tiene el hacer un en vivo. Así es que bueno, desde acá les saludamos con enorme alegría. Y fíjense que el día de hoy tenemos un programa especial también. Nos espera un muy buen programa. Fíjense que recordarán quienes nos escucharon el lunes pasado, tuvimos de invitada a Estefanía Avilés, soprano y productora de ópera. Esto a propósito de pues estos comentarios bastante controversiales que realizó el actor cinematográfico Timothée Chalamet, donde comenta palabras más, palabras menos, porque yo he leído como muchas interpretaciones de sus, de sus comentarios, pero palabras más, palabras menos, él dice pues que él no le gustaría trabajar ni en ópera ni en ballet, por ejemplo, porque pues la ópera y el ballet a nadie le importa, ¿no? Y bueno, evidentemente es una frase fuerte, controvertida, sí un poco sacada de contexto, ya lo hablaremos, que generó reacciones inmediatas en redes sociales, no solamente pues de consumidores de ópera y danza, sino también de creadores, incluso personajes que pertenecen a otros ámbitos, no necesariamente el de la ópera, el de la danza o las artes escénicas, digamos, en general, pero fue como bastante interesante ver también la reacción, ver el debate, los comentarios, los que un poco lo defendían, los que trataban como de entenderlo, de analizar sus palabras dentro de un contexto, los que estaban muy enojados, muy molestos, muy sentidos, que se sintieron verdaderamente ofendidos por esas palabras, pero bueno, pues a propósito de esta controversia, justamente hablamos con Estefanía Avilés sobre por qué sí importa la ópera y por qué sigue manteniéndose vigente. Pero nos faltaba otra de las grandes manifestaciones escénicas para hablar justamente del tema que es el ballet. Y para hablar precisamente también de por qué sí importa el ballet y por qué amamos el ballet y por qué sigue vigente, quiero darle la bienvenida con mucho gusto a Carlos Hernández. Carlos hace muchas cosas, pero voy a comenzar por decir que es bailarín del Ballet de Jalisco y también es productor, gestor, es un gran comunicador también, divulgador. Yo diría que también mediador, afortunadamente porque es difícil encontrar esa combinación, ¿no? De tener buena técnica, pero también poder transmitir el gusto y la pasión, no solo en el escenario, sino también en el micrófono. Que por ahí va también el asunto de estos comentarios de Timothée. Pero bueno, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Irlanda. Un placer estar con ustedes y acompañarlos. Y bueno, me siento muy honrado de poder compartir mi visión, ¿no? y mi punto de vista sobre estos comentarios, como decimos, un poco desafortunados, que al final creo, pues, pusieron en boca de todos estas dos grandes disciplinas artísticas, ¿no? Que digamos que de lo malo lo bueno. O sea, pusieron el ojo ahí y que, digamos, en el mainstream, la gente, en la cultura pop, todos estén hablando del tema. Entonces, pues bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y pues platicar sobre este tema. Me encanta cómo lo planteas porque yo estoy de acuerdo, siempre hay algo positivo en el debate, en la confrontación, en el sentido también del más positivo, en el diálogo, ¿no? En la reflexión, porque también nos obliga a reflexionar a quienes trabajamos en el ámbito de las artes escénicas sobre qué está pasando, no solo desde el punto de vista de la creación y la producción, sino también desde los públicos, que ya lo iremos hablando ahorita. Pero a mí me gustaría comenzar, Carlos, por algo muy básico y muy elemental, que es preguntarte qué es el ballet. Bueno, principalmente me gustaría, yo preparé un texto para estudiar y comunicar pues con más efectividad, ¿no? Y lo llamé, el título de este texto es ¿Por qué el ballet no es una moda?, ¿no? Y me gustaría comenzar pues que al final la danza es un lenguaje que viene desde hace muchísimos siglos, literalmente, ¿no? O sea, comenzábamos, es algo que ha ido evolucionando. Antes las tribus se comunicaban a través del movimiento, ¿no? Fuimos evolucionando hasta que, por ejemplo, Luis XIV institucionaliza de alguna forma esta práctica y la convierte en una metodología específica con ciertos criterios que ha permitido que conozcamos el ballet como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, número uno, nos hemos comunicado a través del movimiento desde siempre y a partir del siglo
Luis XIV, perdón, pues es que comenzamos a ver y a conocer el ballet como es hoy en día. ¿Qué es el ballet? Al final es una metodología de movimiento que, con pasos codificados, que permite que en todas partes del mundo quien hace ballet lo haga de la misma forma, ¿no? ¿Con qué intención? Pues con la intención de comunicar, pero a un nivel escénico, ¿sí? O sea, hacerlo en un escenario, contar historias, contar estos argumentos de los grandes ballets que conocemos, y eso ha permitido que, pues bueno, digamos, la gente, malamente dije permitido, pero ha creado esta percepción de que el ballet es elitista, ¿no? También, que ahorita lo abordaremos más adelante, pero pues básicamente definiría eso como el ballet, ¿no? Es una metodología de movimiento que tiene muchísimos años de historia y de evolución, que ha permitido que el cuerpo se desarrolle escénicamente y, por ejemplo, es una de las, lo llamamos la metodología, la madre de todas las danzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque del ballet, de esta codificación que se hace al principio en la historia, posteriormente vienen a decodificarlo, ¿no? Y a crear lo que conocemos como la danza contemporánea, la danza teatro y otros estilos, básicamente. El neoclásico, El que neoclásico también es un periodo importantísimo. Es decir, sí. Tú dijiste dos palabras clave, que es historia y evolución. Es decir, el ballet no es algo acabado, no inicia y termina en la época de Luis XIV, sino que ahí inicia, se formaliza, se convierte en una disciplina con todo lo que ello implica, pero el ballet sigue evolucionando. Si nos puedes compartir también un breve repaso de las principales, digamos, escuelas o metodologías justamente derivadas de su concepción original con Luis XIV. Claro que sí, pues mira, esto comienza en Italia y en Francia, este movimiento con el rey Luis XIV, que crea la primera escuela de ballet, ¿no? Posteriormente, bueno, tiene un gran boom en Rusia, ¿no? En toda esta época de los zares y estas grandes historias. Y bueno, actualmente digamos que fue evolucionando y se han desarrollado muchísimas escuelas de danza clásica, la metodología como tal. Tenemos a la escuela cubana de ballet, la escuela italiana, la escuela francesa, la escuela rusa, digamos que son las más importantes. También está la escuela danesa, por ejemplo, que muy pocas veces se habla de ella, pero también es una metodología y es una técnica específica que crean en Dinamarca, que es muy diferente a lo que conocemos habitualmente, ¿no? Entonces, todas estas escuelas han ido cada una codificando los pasos y modificándolos según el contexto geográfico en el que se desarrollan. Por ejemplo, la escuela cubana es muy diferente a la escuela italiana o a la escuela rusa, número uno, por los cuerpos que bailan esta metodología, ¿no? Es un poco más fuerte, es un poco más de más potencia, ¿no? Por ejemplo, las bailarinas rusas es líneas muy largas, piernas muy altas. Muy estilizado. Muy estilizado. Y en cambio las cubanas, no es que no tengan eso, pero al contrario, también han fortalecido, por ejemplo, el tema de los giros. También ves a bailarinas cubanas que son muy potentes en el escenario, que saltan muchísimo como los hombres. Más acrobático un poco. Exacto. El tema del virtuosismo, por ejemplo. En Europa se utiliza mucho en las escuelas de ballet el tema de menos es más. Así lo llamo yo, ¿por qué? Porque primero buscan las dos piruetas limpias por encima del virtuosismo, ¿no? De los trucos. En cambio, la escuela cubana se caracteriza por lo contrario, por el virtuosismo. De una edad muy temprana, los niños hacen muchísimas cosas que, por ejemplo, tú en Europa no ves, ¿no? Y esto pues tiene que ver con la escuela, con el método que desarrolló la maestra Alicia Alonso, por ejemplo. Claro, una gran bailarina que ahorita también a lo mejor, si nos da el tiempo, porque siempre nos falta, hacer un repaso también de los grandes nombres de bailarinas, bailarines a lo largo de la historia, que han sido muchos y de los cuales afortunadamente en la mayoría de los casos hay un buen registro, ¿no? De sus trayectorias. Y eso es bastante interesante. Yo no sabía de la escuela danesa, fíjate, porque siempre se habla incluso de la escuela, la inglesa también, ¿no? La inglesa, que también es importante, pero la danesa yo no había escuchado particularmente y qué interesante también, pues integrarla. Fíjate que esta escuela, yo tuve la oportunidad de viajar a Dinamarca en un viaje de intercambio con mi escuela y tuvimos la oportunidad de ver una de las clases de la compañía. Y, por ejemplo, son movimientos muchísimo más pequeños, se parece mucho a la escuela italiana, por ejemplo, pero usan muy poco los brazos. La mayoría de las clases, digamos, de las posiciones de los brazos es, por ejemplo, lo que conocemos en ballet, la posición preparatoria, y muchísimas combinaciones de pequeños saltos, del petit allegro, como es también conocido en el argot del ballet,
los bailarines casi no mueven los brazos y son movimientos muy cortos, muy rápidos, muchísimo más precisos. Por ejemplo, comparándolos con la escuela rusa, ¿no? También, o con estas nuevas, digamos, pues sí, escuelas que buscan también como más la fluidez y pues sí, subir más las piernas, ¿no? La línea de los brazos. Ahora, imagino también que hay algunas escuelas mucho más abiertas a, digamos, introducir innovaciones, ¿no? Y hay otras que al contrario, que pareciera que está en su misión conservar la tradición, ¿no? Sí, y creo que parte importante es las dos partes. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la escuela cubana, digamos que es de las más nuevas y es la que ha permitido también como romper un poco el paradigma de lo que era el ballet, ¿no? Y de lo que estaba bien. Pero también en Europa, por ejemplo, que se siguen conservando estas grandes técnicas y estos grandes métodos, pues permite que el ballet se siga desarrollando como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y también depende mucho de como bailarín, qué es lo que tú quieres, cómo te quieres formar, cómo te quieres preparar, dónde tienes la intención de desarrollarte profesionalmente y con base a eso ya tú puedes también, por ejemplo, a los bailarines mexicanos, por ejemplo, por nuestra complexión corporal, a lo mejor nos va mejor la escuela cubana que la escuela rusa, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la escuela rusa son ejercicios sumamente lentos que si no tienes un buen trabajo, un buen maestro que te sepa dirigir, los músculos tienden a, digamos, pues sí, crecer de una forma inadecuada, ¿no? En cambio, la escuela cubana a lo mejor te permite, por tu complexión, pues desarrollar esta fuerza, digamos, dinamismo, pero el cuerpo no se ve tan afectado como si podría pasarte con la escuela rusa. Claro, eso es importante. Además le da también variedad y diversidad, ¿no? De tal forma que, bueno, aquí mismo en la ciudad hemos podido ver distintas escuelas. El Ballet de Cuba estaba acá, el Ballet Nacional de Cuba, por ejemplo, y podemos ver también el trabajo de los mexicanos. Vale la pena mencionar en este momento que uno de los mejores bailarines del mundo, pues es precisamente jalisciense, Isaac Hernández, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay una tradición importante también en Jalisco. Y bueno, a propósito, creo que también vale la pena seguir este repaso hacia la escuela neoclásica, más hacia el siglo XIX. ¿Qué características tiene el ballet neoclásico? Yo creo que la principal es, número uno, romper el paradigma de lo que era el ballet y qué historias se iban a contar con la metodología que al final el coreógrafo decide utilizar, ¿no? El neoclásico surge como un movimiento de más libertad, mayor fluidez y romper justo esta estructura tan rígida de pronto que el ballet, decía mi maestra Silvia Olivares, que al final el ballet es el ballet porque es así, o sea, es rígido, es estructura, ¿no? Y el neoclásico viene a romper esta estructura y a permitir que los coreógrafos puedan hacer trabajos muchísimo más, pues sí, modernos, contemporáneos a la época. Por ejemplo, Balanchine crea el New York City Ballet y él, con la intención de fundar una escuela americana, en colaboración con los mecenas que se reúnen pues, para crear esta escuela, el repertorio que él creó es completamente diferente. Por ejemplo, él se enfocaba muchísimo en la musicalidad y a partir de la música creaba las obras, y entonces obviamente no podía, por decirlo de alguna forma, utilizar la misma metodología o el mismo estilo de movimiento tan estructurado. ¿Por qué? Porque necesitaba que hubiera movimientos más rápidos, ¿no? A lo mejor de pronto ves, por ejemplo, en el neoclásico, que la línea de los brazos es un poco más cortada, ¿no? Porque es parte del estilo. Y aquí también ya viene la libertad del coreógrafo de decir, ok, voy a hacer neoclásico, entonces tengo el permiso, por decirlo de alguna forma, de romper esta estructura y de crear algo también sumamente bello y que al final pues parte del mismo movimiento, de la misma metodología, pero me permite a mí como creador hacer cosas que si utilizara una escuela tradicional no podría ser. No se podría. Y de ahí llegamos, vamos a dar un salto casi cuántico, de un siglo después, hacia lo que se conoce como la danza contemporánea, que pareciera, ahora en nuestro imaginario parecieran ser dos escuelas completamente distintas o casi hasta dos géneros, ¿no? Pero la danza contemporánea no sería posible sin haber pasado precisamente por toda esta evolución del ballet clásico. Exacto, ¿no? Por ejemplo, están maestras como Martha Graham, ¿no? El maestro José Limón también, claro, que justo buscaban salirse de Isadora Duncan, que buscaban salirse de esta estructura de la danza clásica y, número uno, quitarse las zapatillas de claro, punta, ¿no? Y el tutú. Y el tutú. ¿Por qué? Porque la zapatilla de punta, pues como ustedes saben, es una herramienta
que es sumamente también compleja, que también requiere de muchísimo dominio, de muchísimo control, y al mismo tiempo, pues, de pronto quitarte la zapatilla y bailar descalzo te permite hacer cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, otra, característica particular de la danza contemporánea es el uso de los diferentes niveles. En la danza clásica, en el ballet tradicional, es muy raro que tú veas que una bailarina va al piso. En cambio, en el contemporáneo, muchas de las técnicas surgen en el piso, ¿no? O sea, de posiciones muy específicas que surgen de esta raíz del piso y se van, digamos, elevando. Entonces, eso fue lo que permitió la danza contemporánea, ¿no? Que estos coreógrafos pues dijeran, ok, necesito hacer esto, quiero plasmar esto de una forma muy diferente. También qué argumentos, ¿no? Qué historias querían contar. De pronto, pues bueno, el ballet, El lago de los cisnes, La Bella Durmiente, son historias muy, conservadoras, por decirlo de alguna forma, y a lo mejor querían hablar de algo meramente, algo más abstracto, o simplemente utilizar la música como herramienta de inspiración para crear una obra, ¿no? Entonces el contemporáneo les permitía romper estos patrones, ¿no? Claro. Y alejarse de esa estructura, que pues al final, yo algo que digo, el ballet es la madre de todas las danzas y necesitas dominarla también para poder pues romper esa estructura y crear cosas diferentes. Creo que un ejemplo interesante también es el Ballet Nacional de España, ¿no? Que justamente combina estas técnicas clásicas con las danzas españolas, y visualmente es una combinación preciosa que sigue fascinando a los públicos, ¿no? Sí, y cada vez hay muchísimas más compañías, por ejemplo, que ya dentro de su repertorio dentro de su repertorio de la compañía ya también tienen obras contemporáneas, por ejemplo, o crean propuestas multidisciplinarias que también podríamos considerarlos como performance, Claro. y utilizan mucho del lenguaje contemporáneo. Ya tú como bailarín hoy en día necesitas un lenguaje contemporáneo para poder desarrollarte profesionalmente, porque son muy pocas las compañías que únicamente se dedican a un solo estilo, ¿no? Pero eso habla también justo de la evolución del ballet, de cómo el ballet ha ido adoptando también diferentes características, diferentes estilos conforme va avanzando pues en la historia de la humanidad, y eso también es lo que lo mantiene vivo realmente. Sí. Y eso nos habla de eso, de que el ballet sigue vigente, porque a veces pensamos que cuando vamos a ver ballet siempre vamos a ver a Tchaikovsky, a Prokofiev, a los clásicos, pero la realidad es que se sigue componiendo ballet, sigue habiendo compositores tanto de música como coreógrafos de ballet. Exacto. Que siguen componiendo piezas actuales. Entonces el ballet es algo muy vivo, muy vigente, que se sigue creando aún en la actualidad. Exacto. Por ejemplo, en el Royal Ballet, específicamente ellos tienen un repertorio muy amplio y muy diverso de el lenguaje clásico, pero con coreógrafos contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, Ewan McGregor, ¿no? Que utiliza el lenguaje meramente clásico, claro, y las zapatillas de punta, pero son propuestas sumamente contemporáneas, ¿no? Y al final la base es la misma, es el ballet, y ves los mismos pasos. O sea, si tú ves una coreografía, la analizas, tú vas a ver los mismos promenades, las mismas piruetas, las mismas posiciones de los brazos, pero la combinación que ellos utilizan es lo que crea un lenguaje completamente diferente. Eso es muy interesante. Oigan, mucho que decir sobre el ballet, pero vamos a ir a un pequeño corte y no se preocupen porque vamos a regresar para seguir charlando aquí con Carlos Hernández. La escena. Estamos de regreso y seguimos hablando aquí con Carlos Hernández, bailarín del Ballet de Jalisco, productor, gestor, divulgador, también promotor del ballet y de la danza, pues, en general. Hacíamos como repaso histórico, ¿no? De cómo surge la danza, sus diferentes estilos, escuelas, métodos incluso. Y ahora creo que también será muy interesante hablar justamente del valor del ballet, o sea, todo aquello que encierra, no solamente como técnica a nivel de lenguajes que va integrando, incorporando, también la parte simbólica, ¿no? Todo lo que representa el ballet. Yo creo que junto a la ópera, el ballet es una de las manifestaciones artísticas más potentes, más ricas, más diversas, porque integra, por ejemplo, también a la música, la música es fundamental. Hay un binomio indisoluble entre música y ballet, sí. O sea, y danza, en un sentido más general, para no decir solo ballet. La parte del vestuario, Carlos, la iluminación, todo lo que integra. ¿Por qué el ballet no solo sigue vigente, sino sigue enamorando a los públicos? Yo creo que porque justo lo acabas de decir, porque es una forma de, se ha codificado el movimiento de una forma muy particular que permite contar historias a través del cuerpo, ¿no? Número uno.
Por ejemplo, tenemos el tutú, ¿no? El que todo el mundo conoce, que es sumamente versátil a nivel de, hay diferentes tutús, hay diferentes platos, hay diferentes formas de decorar un tutú y de contar una historia muy diferente, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, ahorita tú decías, el ballet es considerado, por ejemplo, elitista, lejano. Muchas personas piensan que es lejano a uno. Y creo que, al contrario, deberíamos de intentar entenderlo como que ha sido la fuente de, por ejemplo, la danza musical, la comedia musical, perdón, Claro. por ejemplo, en Broadway. Que ahora se consume muchísimo. Muchísimo, que es algo muchísimo más de la cultura pop, ¿no? Por así Ujú. decirlo. En el cine se utiliza muchísimo también el ballet, en los diferentes performances, ¿no? Ahorita, por ejemplo, acabamos de ver en los Óscares la aparición de una bailarina afroamericana, la primera bailarina afroamericana en convertirse en primera bailarina del American Ballet Theater. Participó en los Óscares. Quienes tuvieron la oportunidad de verlo la vieron bailar. En este número que presentaron de la película Sinners, que fue Exacto. una de las grandes ganadoras de la noche, y ahí de pronto en medio de un contexto que nos remite más como en los años 20, 30, en el Delta Blues, ¿no? Y de pronto aparece la bailarina, Ella. ¿no? Maravillosa. Entonces, sí. Y fue interesante. con un discurso de también como de, eso es algo que me gustó muchísimo. Pusieron a una persona preparada que se dedica a eso. ¿Para qué? Para que la gente vea y conozca lo que es la danza clásica, ¿no? Y versus, por ejemplo, ahorita también la semana pasada apareció Rosalía bailando en zapatillas de punta, o hace unas semanas también una campaña de Kim Kardashian, de una de sus diferentes marcas que tiene, utilizando al ballet como esta imagen de, digamos, aquí lo tengo. Como una cosa, como algo estético. Exacto, ¿no? como Ajá. parte de, para poder abordar la disciplina, por ejemplo, el minimalismo, pero siento que está mal enfocado, mal utilizado. ¿Por qué? Porque a pesar de que a muchas personas lo ven como algo positivo, porque pues estamos trayendo a que toda la gente ponga atención en el tema, pues también hace que la gente crea que es muy fácil subirte a las zapatillas de punta y no tener una preparación para hacerlo adecuadamente, ¿no? Sí, eso que mencionas es interesante. Digo, con lo de Misty creo que también es lanzar este mensaje justamente a propósito de lo que hablabas de la percepción que se tiene de que el ballet es algo elitista. Pues ella está demostrando que no, o que está tratando de romper con ese elitismo. Es decir, el ballet no solo es para las blanquitas y los blanquitos, ¿no? Es alguien, ella, que es afrodescendiente y que también es una bailarina maravillosa. Entonces también lanza el mensaje de democratizar el ballet y de cómo el ballet irrumpe también en esos escenarios mainstream, comerciales, ¿no? Eso me parece que fue pues un acierto, algo muy disruptivo, pero en un sentido sumamente positivo, ¿no? Sí, y también algo que a mí me gusta muchísimo compartirle a la gente es que cuando tú compartes ballet bien hecho, es más fácil que la gente quiera volver a verlo y quiera consumirlo. Cuando tú presentas ballet deficiente, por decirlo de alguna forma, pues el resultado no es igual de potente y igual de contundente. Entonces, ¿qué va a pasar con ese público? Va a decir, ay, no me gustó, prefiero no regresar y no ver ballet, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que cuando a alguien se le ocurra utilizar el ballet como fuente de inspiración o demás, bueno, no utilice a las personas, más bien, recurra a estas personas que están preparadas, que se dedican a hacerlo profesionalmente, que se han preparado durante muchísimos años de su vida para subirse al escenario en las zapatillas de punta y que el resultado tenga una mayor contundencia en el espectador, ¿no? Que muchos artistas lo hacen, ¿no? De contratar, por ejemplo, grandes coreógrafos que colaboran también con compañías de mucho prestigio. Ahorita de pronto pensé en Damien Gillette, que es el coreógrafo de Madonna, que aquí mismo en Guadalajara se han presentado coreografías de producciones de Damien Gillette. Entonces, bueno, lo interesante es generar esos cruces, ¿no? Y dar espacio a quienes tienen esa preparación, ¿no? Para hacerlo bien, ¿no? Entonces eso me parece también muy interesante. Ahora, sí me gustaría que habláramos porque pues estos comentarios tan controvertidos de Chalamet sí nos obligan también a reflexionar y a pensar, ¿no? En las audiencias. Es decir, yo sí te diría, ¿tú crees que hay algo de razón en lo que él comenta de que sí está perdiendo audiencias el ballet? ¿Cómo ves tú el panorama de asistencia al ballet en México y a nivel mundial? Pues? Claro, fíjate que yo creo que tiene algo de sentido, o sea, por decir de alguna forma su comentario, pero
fue mal contextualizado, yo diría. ¿Por qué? Porque sí podemos ver en las métricas, número uno, también se atravesó la pandemia y eso también analizando, obviamente los números decrecieron, pero al contrario, creo que cada vez hay más apertura, por ejemplo, y hay gente más dispuesta, número uno, productores, por ejemplo, a integrar dentro de sus espectáculos esta disciplina, ¿no? Entonces eso también permite que más gente esté acostumbrada y que lo vea. Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, con estas grandes campañas publicitarias en las que se invierten millones de dólares, que están recurriendo al ballet por lo que representa estéticamente, visualmente, ¿no? Los valores con los que está asociado. Exacto. ¿No? Entonces, creo que es un poco de las dos. Malamente él, pues, digamos, hizo estos comentarios y todos, obviamente, el sector, pues, los tomamos como algo negativo, pero, pues, creo que cada vez tiene más visibilidad el ballet y por algo la gente está recurriendo a él para, pues, comunicar de una forma. Ahora, hay que ser más responsables en cómo utilizamos el discurso. ¿Para qué? Para que, pues, no se demerite el valor, no se malinterprete. Exacto, bueno, o no se demerite el valor que claro, tiene esta disciplina, por ¿no? supuesto, también, eso es importante. O sea, hay gente que trabaja durísimo para sostener precisamente el ballet con muchísima disciplina, ¿no? Entonces hay que valorar y respetar ese trabajo de por medio a lo largo de los siglos, no digo nada más de ahorita, ¿no? Se ha sostenido por varias manos, varios pies, varias cabezas a lo largo de los siglos. Entonces, esa parte es importante. Ahora, a mí, yo sí creo que hay mucha gente que ama el ballet, no solamente hablo de bailarines o creadores, pero bueno, por supuesto, y principalmente los bailarines, tú eres uno de ellos, precisamente. Cuéntanos un poco de tu historia, ¿qué fue lo que te llamó la atención del ballet? ¿Por qué te apasiona este lenguaje artístico, esta disciplina? Creo que a mí, por ejemplo, yo soy tercera generación de bailarines. Mi abuelo fue quien trajo la danza contemporánea aquí al estado de Jalisco. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? El maestro Onésimo González. Ah, bueno, sí, claro. Mis tíos, mi madre se desarrollaron también en el mundo del contemporáneo, mi hermana también, y yo fui el único que decidió irse por el ballet. Y creo que a mí personalmente lo que me llamó muchísimo la atención fue ver cómo mi cuerpo se iba a desarrollar. Yo comencé en la adolescencia, a los 14 años, me integré a la Academia de Danza Doris Topete, y yo comencé a ver cómo mi cuerpo se iba evolucionando de una manera muy fácil, ¿no? Y también tengo que decirlo, creo que eso hizo que yo me quedara en el ballet. ¿Por qué? Porque a mi cuerpo le venía muy bien y entonces me pude desarrollar muy fácilmente, ¿no? Volviendo a lo mismo, como es una metodología que está muy estructurada, tú haces el paso 1, el 2 y el 3 y eventualmente vas a tener los resultados que tienes que tener. ¿Por qué? Porque es un movimiento que ya está codificado, ¿no? Entonces a mí me pareció muy interesante cómo mi cuerpo se venía, pues digamos, cómo evolucionaba junto conmigo y las historias que yo podía contar a través del ballet, ¿no? O sea, el Lago de los Cisnes, por ejemplo, ya que entré al mundo profesional, bueno, he tenido la oportunidad de interpretar un Romeo y Julieta, por ejemplo, que es una persona más terrenal, pero que utiliza ese lenguaje, ¿no? La Bella Durmiente, o sea, yo siempre les digo que a mí me gusta mucho ser ese príncipe, ¿no? De hecho, ahorita estamos trabajando en Peter Pan y me tocó interpretar a Garfio, que es un papel más de carácter, y me cuesta trabajo, ¿no? Pero también aquí ya viene la parte escénica, la parte histriónica, ¿no? Y estas tablas que me ha dado el mismo ballet, pues para poder interpretar ahora más un personaje como un actor, ¿no? Pero yo creo que eso fue eso, como mi cuerpo de una manera muy sencilla se fue desarrollando, fue creciendo y cada vez tenía muchísima más apertura para diferentes espacios. También como varón, hay pocos varones en el mundo de la danza clásica. Claro. Entonces siempre, todavía hasta el día de hoy, se sigue necesitando varones, ¿no? Entonces creo que también el conjunto de estos factores hizo que yo me quedara por el ballet. Y ahora, pues bueno, he tenido que, digamos, también moverme en el contemporáneo, en el neoclásico. Pero, por ejemplo, ahorita estoy muy emocionado trabajando algunas versiones nuevas de Romeo y Julieta, por ejemplo, del Padre del Balcón, utilizando el lenguaje clásico, porque es algo que me gusta, que me apasiona. Y la estructura, por ejemplo, las variaciones, ¿no? En las que haces 3 veces el mismo movimiento, ¿no? Es como para decirle al público, mira, puedo hacer este truco 3 veces, no solo una vez. Entonces, el ballet tiene una estructura muy particular que cuando tú ves danza clásica
identificas luego que es ballet. Que es ballet, es muy interesante. Y bueno, actualmente formas parte de la compañía del Ballet de Jalisco, que es interesante para quien no lo sabe, pues que Jalisco tiene una compañía de ballet precisamente, también ya de larga tradición. Nos queda poco tiempo, tendremos que volver a invitar a Carlos, definitivamente va a suceder, pero sí me gustaría que habláramos un poquito del ballet de forma muy rápida y también comentar de sus próximas funciones para que la gente le siga la pista y pues que descubran el ballet, quien no lo ha hecho, y quien ya le gusta, pues bueno, que lo siga consumiendo para seguir manteniéndolo vivo. Claro que sí, pues miren, ahorita el Ballet de Jalisco, una compañía que nace en el 2009 con el título de Compañía de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco. Posteriormente, en el 2013, se renombra con el Joven Ballet de Jalisco y posteriormente, por ahí del 2015, ya queda como lo conocemos hoy en día, que es el Ballet de Jalisco. Es un cuerpo artístico en el que actualmente nos desarrollamos alrededor de 30 bailarines. Existen 2 categorías, el cuerpo de baile y la categoría de solista. Y bueno, cada 3 o 4 meses presentamos una temporada, habitualmente en el Teatro Degollado. Y ahorita estamos preparando Peter Pan en colaboración con la Fundación Tonatiuh Gómez, una producción de Tonatiuh Gómez, también un productor y un creador que en los últimos años se ha posicionado. Y estamos preparando Peter Pan, que se presentará el próximo 10, 11 y 12 de abril. Y 17, 18 y 19 en el Teatro Degollado. También nos iremos de gira a la Ciudad de México, al Auditorio Nacional, y a Tijuana, al Centro Cultural de Tijuana, también con esta producción, una producción muy ambiciosa. Yo la llamo de esa forma. ¿Por qué? Porque vamos a ver en escena un cuerpo de baile bastante extenso, número 1, y por ejemplo vamos a ver volar a los bailarines, ¿no? A 5 elementos del cuerpo de baile que van a estar volando ahí por el Teatro Degollado. Entonces es una producción para toda la familia, dirigida principalmente a los niños. También tiene un toque cómico de pues algo que normalmente no vemos en otras producciones. Entonces pues están invitados, por favor sigan las redes del Ballet de Jalisco y la Secretaría de Cultura, donde pueden conocer toda la información y todos los detalles, pues para que disfruten de esta gran temporada. Pues ahí está la invitación a conocer el trabajo del Ballet de Jalisco. Lleven a sus niños, a sus niñas. Qué importante también que desde pequeñito les vayamos inculcando el gusto por el ballet, que es súper disfrutable, que normalicen ir al ballet y ir al teatro. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer como padres, madres, tíos, tías, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Todo el mundo, toca a toda la sociedad hacer ese trabajo. Así es que ahí queda la invitación. Bueno, pues agradecerte enormemente, Carlos, por habernos acompañado aquí en el programa. Habrá que seguir hablando del ballet, hay mucho que decir, mucho que, ya lo comentabas tú, la importancia de hacer labor de mediación, ¿no? Así es. Para que el ballet se mantenga vivo. Vigente. De alguna forma ahorita lo estamos haciendo. Así es. Con esta labor. Así es que bueno, un gusto, Carlos. Muchas gracias por el espacio y también pueden seguirme en Carlos Hernández GZ en todos lados para que ahí les comparta más información. Los interesados. Claro que sí, síganlo por favor en redes. Y pues larga vida al ballet y a la danza en general. Así es, muchas gracias. Bien, pues vamos a un corte y regresamos para el último bloque de la escena. La escena. Sí. Quedó muy bien. El arte Sí, y la no, a tierra ti al por alcance el de tus espacio. oídos. Pero